Tenemos el gusto de tener hoy con nosotros al profesor Rafael Mora, un especialista en matemática, un profesor de matemática de larga data, de larga experiencia. Pero hoy queremos llegar a los padres de familia, a los jóvenes, a la escuela que están recibiendo clases a distancia, consejos a distancia, tutorías a distancia o lecturas simplemente de papel, donde están las normas, los problemas de matemáticas. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar la enseñanza de la matemática cuando de pronto el niño ya lleva 5 meses en casa? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo corregir, profesor? Buenos días, don José Joaquín. Un honor poder hablar de este tema tan apasionante que es la educación y en general el aprendizaje de la matemática, que pues el éxito de la matemática es que sea lo más concreta posible. Entre más concreta sea, entre más esté ligada a la realidad, es más exitosa, no tan abstracta en esos niveles, sobre todo en primaria. El éxito está en hacer la práctica, en poder el padre de familia, el entorno familiar, poder trabajar con elementos concretos, don José Joaquín, desde los frijoles hasta las piedritas, desde las patas de las sillas de la casa, desde de los pájaros que veamos, desde los carros que pasen al frente en un minuto, cuántas llantas tienen esos carros que pasaron al frente de la casa, si es par, si es impar. Yo creo que se puede estimular desde el hogar con la guía adecuada, don José Joaquín, que la matemática tenga un sentido real y no abstracto. Yo creo que esa es la clave. Ahora la matemática está en el hogar, pero el hogar es un laboratorio viviente de matemática, don José Joaquín. Sea si es un hogar muy humilde o un hogar más grande, hay medidas. ¿Cuál es el área del cuarto donde duerme el niño? ¿Qué altura tiene la puerta? ¿Cuál es el área de la puerta? ¿Cuál es el área del espacio? Esa matemática está ahí, no hay que ir a buscarla afuera, don José Joaquín. Profesor, esa matemática que se encuentra en casa también está para los niños que están en el kinder, en el preescolar. Corto un banano, la mitad del banano. Lo hago en partes, 4 partes del banano. Y luego sumo al banano una fruta que tiene 5 piezas. Entonces, eso da 9. Cosas así prácticas, ¿las aconseja usted? Sí, en matemáticas es muy importante trabajar grande, pequeño, izquierda, derecha, cerca, largo, que se trabaja mucho en el área preescolar y en el área de matemática, algo que es muy importante para toda la vida del niño, que es el concepto de número, don José Joaquín. Que una cosa es el dígito 3 y otra cosa es el concepto mental. Cuando a mí me dicen 3, ¿qué significa eso? Y hay personas que confunden el 3 y el niño podría decir esto es un 3 y la gente le aplaude y le dice ya sabe matemática, pero no, en realidad lo que el niño sé que aprendió el dibujo del número 3. Pero el concepto de 3, ojalá no con los dedos, sino con ejemplos más concretos, eso es primordial e tremendamente impactante para la vida primaria y universitaria y secundaria de un niño, don José Joaquín, que es el concepto de número. ¿Qué significa un 3 en la mente de un niño de 5 años, verdad? Y que él puede identificar la cantidad, no el número, el dibujo del 3, que eso es muy importante. Ese proceso, ¿cómo se da? El concepto de número tiene que ser concreto con objetos, una piedra, 2 piedras, 3 piedras, eso es 3. ¿Verdad? Quitarle una, ¿cuántas me quedan? Agregarle otra piedrita, ¿cuántas hay ahora? Le quito la mitad, ¿cuántas quedan? Piedrita, frijol, elementos sencillos donde el niño pueda asociar la palabra 3 no con desde el punto de vista gramatical, sino desde el punto de vista conceptual. Eso va a acompañar al niño toda su vida con el concepto de número, porque sin concepto de número, don José Joaquín, no podemos hablar después de sumas, de productos, no significa nada para el niño. Cuando el niño haga 3 por 4, 12, pero de memoria, y no tiene el concepto de que significa 3 por 4, y hay una estrategia que podemos compartir después muy linda para aprenderse las tablas a través de rectángulos, 3 por 4, 12, puede ser que un niño se lo aprenda de memoria y le diga a usted 3 por 4, 12 y uno le aplauda, pero el niño no sabe qué está pasando ahí.
Ese es el concepto de número. Para después ir a la operatoria, después ir a las fracciones y después ir a la álgebra en secundaria, y después ir a las funciones. Esa es la línea correcta. ¿Cómo vamos subiendo de la suma en adelante? ¿Cómo vamos subiendo? ¿Cómo enseñamos eso? Sí, el orden correcto sería que la suma nos lleve al producto. Tengo dos grupos de 3. ¿Cuánto suma? 3 más 3, 6. 2 veces 3, 6. 3 veces 3, 3 veces 3, 9. Muy concreto. Juega, quite. Eso. Y eso es muy importante. Entonces ahí vamos con la suma y la resta y el producto. La división. Tengo 12 piedritas. Divídamela en 4 grupos iguales. El niño lo hace. He visto niños de 3 o 4 años. Pero a veces queremos meter primero el concepto, no el concepto de número, sino el dibujo del número y poner al niño 3 más 2 igual 5. No sabe el niño eso. Entonces, Costa Rica se ha caracterizado mucho porque los niños aprendan a sumar con los dedos, don José Joaquín. Ahí dice 1, 2, 3, lo cual no es correcto en niveles de conceptos abstractos. Cuando el niño pase después de lo concreto al abstracto. Entonces, el primer nivel es concreto. Por lo menos un año completo, ¿verdad? De preescolar, concreto. Luego quitamos las piedras y le digo, don José Joaquín, si tiene 3 piedras y le sumo 5, ¿cuántas tiene? Y el niño, 3, 8. Y ahí va adquiriendo velocidad. El cálculo mental es uno de los elementos más descuidados de nuestro sistema educativo, don José Joaquín. Tenemos que volver al cálculo mental. Cálculo mental. ¿Cuánto es 17 más 13? ¿Cuánto es 15 más 4? Y vamos subiendo de cantidades según los años que vaya pasando. Primer grado, segundo grado. Habría que hacer una competencia de matemáticas sobre ese tema. Hacer que los colegios y las escuelas compitan. Compitan como hay Spelling Bee, que hay concursos de deletrear. También hagamos concursos de cálculo mental. Que la maestra pueda propiciar. Rodrigo, 7 por 4. Juan, ¿cuánto es? Pero hemos llenado mucho papel, hemos convertido la matemática en algo de papel de llenar y el niño, eso, pero sin dedos, ¿verdad? Que el niño pueda sumar. Porque ¿cuál es el problema de los dedos? Cuando se le pasa de 10, don José Joaquín. Ajá. Aunque tengo 20 dedos, ¿verdad? El sistema nuestro es decimal. Pero he visto muchachos de colegio, tristemente, don José Joaquín, yo preguntándole cuánto es 7 más 4 y lo he visto al muchacho de secundaria, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Se imagina un niño de 16 años haciendo eso? Algo hicimos mal. Y la clave está en preescolar y en primer ciclo. Cálculo mental por repetición, repetición. Vamos, primero de lo concreto y luego vamos a abstracto. Solo así podemos llegar al álgebra cuando este muchacho esté en secundaria. Eso requiere mucha paciencia y constancia, me imagino, profesor. Paciencia, constancia, repetición, todos los días, sábado, domingo, media hora en la casa. Venga, juguemos un ratito con la matemática. Aprender a quererla, aprender a disfrutarla. Pero si el papá le dice, ay, vieras, a mí me costaba también matemática en el colegio, y casi como que es permitido que le cueste. En Costa Rica se ha hecho muy común el hecho ese de que es normal que le cueste matemática a los niños, y los papás lo heredan a los hijos, don José Joaquín. Sí, vieras que a mí me costaba. Entonces le pagan tutorías, le dicen que la matemática es muy difícil. También otro aspecto importante es que las maestras de primaria dan las 4 materias y tienden a ser fuertes en algunas de ellas. Entonces, cuando la maestra, digamos, su especialidad no es la matemática, podría tender a no venderla con la misma alegría, porque hace un gran reto nuestras maestras. Tienen que enseñar las 4 materias básicas ella misma sola. Entonces eso hace, ¿verdad?, que pueda haber un desequilibrio entre eso. En algunos países, en primaria, el maestro, uno se especializa en ciencias y matemáticas y otro en letras, entonces se puede hacer más. Pero ese es un tema ya del sistema educativo que no vamos a resolver a corto plazo. Sigamos subiendo en la escuela. Estamos en preescolar, estamos en primer grado, pero hablemos de la intermedia un poco, segundo, tercer grado. ¿Qué enseñamos ahí? ¿Qué es importante, profesor? Después de que el niño tenga claro la operatoria básica y lo que es la división y se sepa las tablas y sumar 3, 4, 5 dígitos con mucha seguridad, porque ¿qué significa eso de pedir prestado en las restas? Hay niños que piden prestado, pero no saben qué significa ese unito que se pone.
Tenemos que volver a explicar más que trucos matemáticos, es la esencia del algoritmo, de por qué se suman. Una vez superado eso, don José Joaquín, viene un tema muy, muy importante que es el concepto de fracción. Sumar un séptimo. ¿Qué significa un séptimo? Eso se puede dar en cuarto o quinto grado, ya empieza en cuarto grado el concepto de fracción. Y tal vez se lo digo como educador, es uno de los aspectos que más hemos fallado como sistema educativo. Un muchacho de un 10º año es incapaz de poder sumar un medio más un tercio correctamente sin calculadora, porque resulta que le damos calculadora científica en 7º ya. Entonces todo ese trabajo se pierde. Entonces en la escuela media del cuarto grado debe venir el concepto de fracción y toda la operatoria que le acompaña a las fracciones, que va ligada a porcentajes, porque una fracción es un porcentaje, un medio significa 50%, y que el niño haga esas relaciones. 25%, mira, es un cuarto. Okay. Y que pueda hacer problemas complejos, ¿verdad? Si tengo 800 naranjas y regalo 3/4 y luego 2/5 del resto, ¿cuánto me irá haciendo ya en quinto grado? Un proceso más complejo. Acompañado de un tema transversal que es muy importante, don José Joaquín, que es la estadística, que el niño haga investigaciones. Pregúntele a los compañeritos a quienes les gusta el fútbol, tantos. A esos que les gusta el fútbol, ¿qué fracción representan del total de la escuela? Y cosas maravillosas que se pueden hacer en ese entorno, don José Joaquín. Y dígame una cosa, hablando de los padres de familia que no son matemáticos, que les cuesta las matemáticas sin decirlo a los niños, pero que vienen del campo y de pronto se encuentran con que los niños llevan 5 meses aprendiendo, estudiando, ¿cómo animar? Aunque yo no sea el experto. No animar, yo pienso que nuestros abuelos, bisabuelos, que a pesar muchos no eran escolarizados, tenían un profundo cálculo mental muy, muy alto. Nuestras abuelas, yo me crié en una pulpería, don José Joaquín, y mi mamá todas las sumas de la panadería lo hacía mentalmente y nunca usaba papel. Nuestro agricultor, nuestro padre de familia, que tal vez no ha tenido la oportunidad de ser muy escolarizado, le apuesto que tiene una gran sabiduría para el cálculo mental. Entonces, empezar de lo básico, ¿cuánto es 17 más 15? Y que juntos en la escuela lo hagamos, en la casa descubramos una estrategia para poder hacer 17 más 15. Y un día nos va a sorprender un niño y nos va a decir 17 más 15 sería 15 y 15, 30. Y como 17 tenía 2 más, 32. Ese es, digamos, la gran ventaja del sistema oriental. Por ejemplo, cuando yo digo 13 en Costa Rica o en este lado del mundo, en Occidente, 13 es una palabra. Pero en idioma en chino, por ejemplo, 13 en la mente de un niño es 10 y 3. Así, literalmente la palabra 13 en chino no existe, existe 10, 3. Entonces el niño, claro, crece con otro concepto, que él sabe que un 17 es 17. Y cuando tenga que sumar 17 y 12, 29, lo hace muy fácil. Por ahí tenemos que repensar. Ahora está el método Singapur, que me encantaría que que estuviera en Costa Rica, lo acogiera nuestro sistema educativo. Cuéntenos un poco del método Singapur. Bueno, el método Singapur empieza desde edades muy pequeñas. Casualmente fue creado para aprender matemática. Ahora ya se está haciendo este año para las letras, pero tiene que ver mucho con el principio del concepto de número y la mecánica de repetición. Es toda una metodología oriental con el país líder en este momento, Singapur, en educación. Y es un conversatorio que podemos tener muy práctico. Me encantaría traerle algunos ejemplos prácticos de lo que es el método Singapur y el método Suzuki de la música traído a la matemática y a las letras, que es realmente apasionante, don José Joaquín. Será un tema para nuestra próxima charla. Será un tema para nuestra próxima charla. Bueno, vamos a resumir esta lección breve que la estamos ofreciendo en Facebook Live y en otros medios. ¿Qué consejo le damos al padre de familia? Así muy puntual. Muy puntual, permita que su hijo se enamore de la matemática, no le heredemos nuestros miedos, traumas con respecto al aprendizaje de la matemática. Que la matemática está en todo lugar, igual que la química que está cuando me lavé los dientes, igual que está la biología con las plantas, pero la matemática es
central en todo nuestro alrededor. En cualquier quehacer, no puede haber una familia donde la matemática no se ocupe, don José Joaquín, no importa el nivel socioeconómico, para hacer las cuentas, para pagar el agua, cuántos litros se gastan por día en una casa. Usted sabe que un niño pudiera hacer esa medición, la matemática está ahí, amémosla, enseñémosla a tener una cultura de tener una reunión matemática cada 2 días, 30 minutos, hagamos problemas y podríamos proveer de problemas para la familia muy interesantes, más que problemas y tareas para el niño, que sea una actividad familiar el resolver problemas, más que la matemática, don José Joaquín, una cultura de resolver problemas. Eso necesito. He aprendido con usted que la pulpería es una gran máquina de enseñanza de la matemática. La pulpería, la etiqueta que trae cada producto. Un día de esto estábamos hablando de cajas de leche. Podríamos pasar aquí, don José Joaquín, un mes completo hablando solo de la información que trae una caja de leche alrededor, en la etiqueta, es increíble. Y todas esas cosas son maravillosas en la matemática. Sí, no hay duda. Muchísimas gracias, profesor don Rafael Mora, por esta intervención, por esta serie de consejos sobre temas matemáticas, y seguiremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, oyentes. ¿Sí, profesor? Adelante. Cuando guste, muchísimas gracias, y hagamos matemática, hagámosla, que la gente se enamore de la matemática. Ese es un reto personal y vamos adelante. Un saludo y un abrazo a todas las familias. Muchas gracias por su amable intervención.